Hola, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y bueno, lo primero que te voy a preguntar es ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal con este proyecto? Pues estoy encantado de que haya podido suceder, de poder reunirnos amigos, conocidos, que es una familia al final lo que se genera y de poder presentarlo aquí en el festival. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, tus primeras sensaciones cuando leíste los guiones de tu personaje? Pues me entraron unas ganas locas de ponerme a rodar ya. Llevaban los guiones y querer saber más sobre el personaje, querer saber más qué es lo que iba a hacer. Y yo creo que eso un poco va a ser lo que sienta el espectador. De todo el rato querer saber más, querer entender y ver qué es lo que pasa. ¿Cuál dirías, por ejemplo, porque él viene de una relación con el personaje de Megan, dirías que es el mayor, no sé si era difícil decirlo, cuál es el mayor miedo de este personaje? No conseguir lo que se propone y lo que quiere, porque es un tipo que lucha mucho por conseguir todo lo que quiere y lo termina consiguiendo, y de repente encontrarse con algo que le supera, yo creo que ese es el mayor miedo. Y habláis en la rueda de prensa un poco de esa España negra que retrata. ¿Cómo ha sido tu visión cuando te has documentado, lo que se cuenta en la serie? ¿Cómo ha sido descubrir esa España? Pues ha sido de repente acercarla a nosotros, porque es algo que tampoco es tan lejano, o sea, son los años 60, 70 incluso, son nuestras abuelas y es algo que parecemos no conocer y que a la mínima, si te metes en YouTube y tal, entiendes cómo era de dónde venimos, los sufrimientos que tuvieron que pasar nuestros antepasados y es algo que, bueno, que yo creo que no valoramos hasta que conocemos. Entonces es muy importante preguntar a nuestras abuelas, los que las tengamos, y a gente que haya podido vivir eso. Aunque tú dices que estamos cercanos en el tiempo, pero ¿te impacta, por ejemplo, lo que se hablaba un poco en la rueda de prensa del trato de la mujer? Sí, claro, o sea, era algo bastante habitual, los matrimonios por conveniencia, y no solo eso, sino eso es algo como muy marcado, pero al final sí que te casabas, más que por poderes, porque alguien te podía ayudar a sobrevivir. Y ese alguien que te podía ayudar a sobrevivir era un hombre, porque era el que tenía la posibilidad de trabajar, la posibilidad económica. Entonces las mujeres estaban muy por debajo de los hombres. Y te voy a preguntar este personaje. José Aguilar es adelantado a su época, porque él viaja a Alemania, al final descubre otra cultura, porque además en España estamos en una época muy negra con la dictadura y demás. Él es un adelantado a su época en la fachada. Él viene con trajes de colores, que eso no se había visto en España todavía. Viene con su coche descapotable, viene con dinero. Pero su vehemencia, su ansiedad es muy retrógrada. Claro, porque digo, porque hemos visto los 2 primeros episodios, hemos visto un poco la parte más amorosa de él con ella, claro. Pero ¿descubriremos una parte más negra en ese sentido, el trato a ella, a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres? Sí, o sea, eso que habéis podido ver, de ese amor tan bonito, él cuando regresa después de muchos años quiere volver a tenerlo, y eso es imposible porque el tiempo ha pasado, porque nadie se para, nadie se estanca. Al pobre personaje de Megan le suceden una serie de desgracias que hacen que se tenga que casar con alguien por poderes. Entonces él, cuando llega, se encuentra ese pastel y no es lo que esperaba. O sea, diríamos que esa también es la gracia de estos personajes, que es un personaje con muchos claroscuros. Absolutamente. ¿Te ha costado mucho, tú como actor, por ejemplo, cómo has construido este personaje? Más allá del guión, ¿te imaginas, por ejemplo, cómo construyes los personajes a nivel general? Yo me los intento traer a mi época, a quién sería José Aguilar ahora mismo, y desde ahí construir el personaje. Luego ya la época la da el guión, la da la vestimenta, pero yo creo que para entender las necesidades, las ansiedades, los objetivos del personaje, para mí es muy importante traérmelo a mi día a día. Y me supongo que también será un reto, que también, no sé si será un personaje muy alejado a ti también. Espero que sí.
Eso es disfrutón, que al final hace personajes muy alejados a ti, eso como actor al final. A mí me encanta, yo he tenido que hacer unos cuantos malos y a mí me encanta hacer de malo porque es muy divertido. O sea, a ti te mola hacer de malo porque al final haces cosas que no puedes hacer en la realidad, claro. Yo en mi vida intento hacer de bueno. Y te hace buena persona. Claro, por lo que sea intento ser bueno, pero ser un cabronazo es muy divertido porque además es ficción. Y dices, bueno, pues se queda ahí. Bueno, el día pregunta un poco así típica, que por qué todo el mundo tiene que ver esta serie cuando se estrena a 3Players. Pues yo creo que es una serie que tiene mucha personalidad, que ocurren muchísimas cosas, tiene muchas tramas. Y yo creo que es una serie muy adictiva, enmarcada en el melodrama rural que es. Y yo creo que vale mucho la pena verla. Bueno, pues Carlos, ha sido un placer hablar contigo, que la serie va muy bien y que a ti te vaya muy bien todo también. Muchas gracias, Mario.